compartiendo la presentación. Me avisan si están pudiendo ver, entiendo que sí. Estamos compartiendo la presentación de la clase de hoy. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. En todo estudio ambiental lo que necesitamos definir es, por un lado, el sitio de localización. Ya estuvimos hablando y en cada uno de los trabajos prácticos estuvimos revisando también en la primera etapa cuáles son las características de los proyectos que ustedes van a llevar adelante, los proyectos de planta, generalmente proyectos de plantas petroquímicas o químicas. Y en este caso, bueno, siempre un proyecto de esta naturaleza requiere de una localización, de un sitio. Esto por el lado de la materia de proyectos, lo ven muy al detalle, fundamentalmente para entender la implicancia productiva del proyecto, ¿sí? De dónde conviene, de alguna manera, tomar posición en función de las características del producto que vamos a producir, en función de los mercados a los que nos queremos acercar, de las materias primas que necesitamos o incluso de los insumos. Y muchas veces toda la red de infraestructura tiene mucho peso en esto. En el caso de la factibilidad ambiental, lo que nosotros buscamos es ir un poco más allá en los factores del medio que están presentes y verificar en esos factores si, bueno, si la calidad ambiental de esos factores es apta o no para nuestro proyecto. Con lo cual, la localización tiene algunos aspectos más a tener en cuenta que la matriz de factores ponderados que ustedes utilizan en los proyectos de planta. Y es así que entendemos que hay algunas consideraciones que parten de un análisis más bien geográfico y territorial. Y por eso esta clase va a alimentar ese aspecto del trabajo práctico y, bueno, y va a poder ir liberándolo de algunas inquietudes. Así que vamos a comenzar. Siempre, como decíamos, para cualquier tipo de proyecto necesitamos un sitio. No podemos llevar adelante un proyecto de planta si no tenemos una localización donde llevarla adelante. ¿Sí? Geográficamente es lo primero que necesitamos. Y a la hora de localizarnos, cuando uno hoy en día dice dónde estoy, a dónde voy, etcétera, hoy no vamos a ningún lado porque estamos todos encerrados en casa, pero si tuviéramos que darle a alguien las coordenadas para que nos traiga algún vívere o alguna cosa que necesitamos para nuestra subsistencia o bueno, lo que sea que nos interesa, en general le estamos dando las coordenadas, le estamos dando algún parámetro geográfico mediante el cual nos puedan localizar. Lo mismo pasa cuando queremos ir a un determinado lugar. Y esto no es de ahora, o sea, es nuevo por ahí el uso del GPS, pero en la historia del hombre siempre existió la necesidad de ubicar o localizar sobre la superficie del planeta algún objeto determinado, algún punto de contacto, un punto de encuentro, o simplemente el lugar de un determinado hallazgo. Así sea, identificar que hay un barco hundido para que cuando navegamos no nos llevó por delante ese barco hundido o la arboladura del barco o alguna cosa por el estilo. Y para eso se desarrolló el sistema conocido como sistema de coordenadas, que hoy en día no nos resulta nada raro, pero que, bueno, es algo que ya lo tomamos como algo prácticamente natural. Uno sabe que las coordenadas están identificando los puntos o la relación que hay entre el punto del cual nos queremos servir en función de algún punto conocido o de algún estándar conocido, que en este caso, bueno, son los puntos cardinales. Y para eso, bueno, se pensó a la Tierra con
como una forma simplificada, y una de las formas de los sistemas más convenientes o más compartidos del uso de división de la Tierra es el sistema de coordenadas esféricas, ¿sí? Que también se llaman coordenadas geográficas y que están determinadas por líneas imaginarias que son la latitud y la longitud. El sistema de coordenadas geográficas justamente divide a la Tierra tomando como referencia el eje de rotación que tiene la Tierra. Entonces ahí aparecen los puntos cardinales. Al plano o círculo mayor que corta perpendicularmente el eje de la Tierra y divide la Tierra en dos mitades iguales, norte y sur, se lo denomina, se lo conoce como ecuador, no hay ninguna novedad de esto, pero hace falta que lo mencionemos. Y a los planos que dividen la Tierra y que son paralelos al ecuador, se denominan paralelos, ¿sí? Mientras que meridianos son justamente los opuestos, son planos o círculos mayores que van dividiendo la Tierra en dos porciones iguales y pasan por ambos polos, ¿sí? Es decir, son las líneas verticales, digamos, que en realidad son planos, ¿no? Que cortan la Tierra en dos porciones exactamente iguales. Y así surgen tanto la latitud como la longitud. La latitud es justamente la latitud de un determinado lugar, es el ángulo que se forma entre ese punto de intersección del eje de rotación terrestre y el ecuador con el punto de la Tierra en cuestión. Ahora enseguida vamos a ver un gráfico que es mucho más claro que estar leyendo esto. Básicamente es la distancia angular entre un punto cualquiera de la Tierra y el ecuador. Y por otro lado, la longitud es el ángulo que tiene como arista el eje de rotación con caras al meridiano de origen, es decir, al meridiano de Greenwich, que pasa por el punto en cuestión. Es decir, el ángulo entre el punto cualquiera de la Tierra que nosotros queremos referenciar y el meridiano de Greenwich. Ahí vemos el ejemplo gráfico que es mucho más concreto. Tenemos en el primer caso la latitud, que es el ángulo que se forma entre el ecuador y el punto que queremos referenciar, en ese caso es una X, y la longitud es exactamente lo mismo, es el ángulo que se da entre el meridiano de Greenwich y ese mismo punto. Es decir, para esa X nosotros vamos a tener una latitud y una longitud, ¿sí? En el caso de esa X, concretamente la latitud es norte, no sé qué ángulo tienen ahí, pero me imagino algo así como unos 40 grados, no llega a 45, entre 30 y 40 seguro, y en el caso de la longitud tiene un ángulo un poco más pronunciado, con lo cual debemos estar hablando como de 60 o algo más, ¿sí? La latitud entonces se mide de 0 a 90, ¿sí? Que tiene que ver con el 0 está en el ecuador y el 90 en el polo, en los polos, en cada uno de los polos, y la longitud se mide de 0 a 180, ¿sí? Esto es, ya va a ser este o oeste, tomándose como referencia la línea que pasa por Greenwich o Greenwich en Inglaterra. Para evitar confusiones, siempre que uno menciona la localización de un punto, debe localizarse en función de los planos de origen. Esto es norte-sur y este-oeste, para no tener complicaciones. Ahí vemos cómo se reparte la latitud en función del ecuador. El ecuador es la línea 0 y cada 30, bueno, está 30, 60, 90 grados en el caso del polo norte y en el caso del polo sur. Hay situaciones en las que se los puede ver también con un número negativo, en el caso de la latitud sur, y con un número positivo la latitud norte, para tener una única referencia, pero en general se menciona como
norte y sur, y lo mismo en el caso de la longitud, donde a partir del meridiano de referencia vamos hacia un lado o hacia el otro, creciendo o decreciendo hasta encontrar el 180 en el extremo opuesto, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, por ahí quieren hacerla ahora, si tiene que ver con esto. A ver, voy a mirar el chat por las dudas. Bueno, hasta acá no veo preguntas, con lo cual vamos a seguir avanzando. Luego tendremos alguna oportunidad de reformular. Bueno, hasta acá estuvimos viendo cómo el hombre empezó a buscar herramientas y artilugios para georreferenciar, que es en realidad la palabra adecuada, algún punto que se pretende identificar dentro de la geografía. Y a partir de esto también se fueron mejorando y construyendo los distintos mapas que tenemos del mundo conocido. Y a esa disciplina que se especializa en generar estas representaciones gráficas se lo denomina la cartografía, ¿sí? Es la rama de la ciencia geográfica que busca de qué manera se puede representar una superficie esférica o parte de esa superficie esférica y ponerla a disposición en un dibujo, básicamente, que es justamente lo que se trata, un mapa, una carta o algún tipo de representación gráfica. Y por supuesto que el mayor desafío de la cartografía es encontrar la forma de que la superficie curva de la Tierra pueda transformarse en una superficie plana para tener una representación bidimensional. Y que en esa transformación de curvo a plano, en las proyecciones para que eso ocurra, se eviten o se genere la menor distorsión posible, la menor cantidad de deformaciones debidas a áreas o ángulos en los extremos de los planos. Porque, bueno, está claro que hoy en día sabemos bastante claramente que la Tierra no es plana, aunque hay gente que pretende que así lo sea y tienen bastante prensa en esto, lo cual parece raro en pleno siglo XXI. Pero bueno, sabemos que la cartografía es la consecuencia de proyectar sobre un plano las distintas zonas reales de la superficie terrestre que no son planas. Así que esas cartas y esos mapas van a ser una representación, no son exactamente la realidad, sino que son una representación del territorio que se está simplificando, que se está proyectando sobre algún tipo de plano bidimensional en este caso. Y muchas veces esa cartografía requiere también disponer de algún tipo de imagen reducida de la superficie del terreno, para lo cual no solo necesitamos tener mapas, sino necesitamos tener cartas. Las cartas geográficas, las cartas náuticas y las cartas topográficas son representaciones de mayor detalle que enseguida vamos a estar viendo cómo se los puede conocer. Y la cartografía, como técnica, permite buscar que esas representaciones en escala reducida nos permitan conocer parte o la totalidad de lo que en la realidad está físicamente visible en la superficie terrestre o en parte de la superficie terrestre. Siempre para hacer esas representaciones necesitamos utilizar la matemática y, por supuesto, también necesitamos ir a conocer el sitio y obtener información a través, hoy ya es más fácilmente a través de sensores remotos. Si ustedes miran
cómo eran los planos y los mapas del siglo XVII, XVIII, y son unas representaciones bastante diferentes a lo que en realidad vemos hoy. A veces se deformaba mucho la realidad y terminaban siendo incluso había representaciones que tenían que ver con a quién iba dirigida esa información. Muchas veces a a los emperadores, a los reyes, les gustaba ver su territorio de una manera tal vez aumentada, ¿sí? Mientras que el territorio enemigo por ahí era minimizado o era subestimado, por lo menos en las representaciones. El resultado bueno, de las reducciones, ya dijimos, son distintas cartas, mapas o planos, depende de la escala de la que estemos hablando. El mapa tiene una escala mucho menor, es una representación más amplia, mientras que las cartas o los planos están a una escala aumentada, de manera de poder visualizar o ver representada algún tipo de detalle que necesitamos para lo que estamos estudiando. Los mapas, cartas o planos también son llamados de forma genérica cartografía o representaciones cartográficas, y también la cartografía es tanto la técnica como las representaciones en sí mismas, ¿sí? Los productos que se están representando. Ya mencionamos que la cartografía lo que busca es el pasaje de un sistema de 3 dimensiones, lo que uno puede ver sobre la superficie, a un esquema o un sistema de 2 dimensiones, ya sea un papel, como se usó durante mucho tiempo, o, bueno, una representación digital mediante una pantalla. Fundamentalmente el problema que tuvo que venir a descifrar la cartografía es reducir a un mínimo posible lo que decíamos antes, las deformaciones que resultan de pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Para eso se vale de la matemática. Y por otro lado sabemos que la Tierra no es un cuerpo uniforme, ¿sí? No es una esfera perfecta, ¿sí? Sabemos que está aplanada en los polos y que está ensanchada en el ecuador, y que por eso tiene una forma denominada geoide, ¿sí? Que tiene que ver con el engrosamiento que ocurre a nivel de la cintura, y no es porque la Tierra haya pasado la cuarentena comiendo, ¿sí? Y bueno, ya mencionamos que las proyecciones cartográficas son distintos, se realizan con distintos sistemas de coordenadas planas, mediante las cuales se pueden dibujar distintos elementos de la superficie, buscando respetar la mayor cantidad de relaciones espaciales, ¿sí? Las relaciones que se producen en estos distintos elementos. Y las distintas proyecciones tienen en cuenta el nivel, la red de paralelos y meridianos vinculadas a un plano. Es la manera de poder tener una referencia. Acá vemos distintos esquemas de proyección, algunos más difundidos que otros. Tenemos la proyección azimutal o la proyección plana, que se usa más que nada para dibujar el polo norte o el polo sur. No tiene sentido ver media esfera, ¿sí?, con una proyección azimutal, pero en algunos casos, y especialmente en náutica, se puede llegar a utilizar esta proyección. La proyección cónica se usa más que nada para representaciones parciales, ¿sí? Y la más difundida es la proyección cilíndrica, que es la que termina dando como resultado el famoso planiferio que nosotros terminamos comprando en la librería para ir identificando los países. Ahora, todas estas representaciones tienen errores, y si uno los conoce, bueno, puede trabajar con ellos. Podemos convivir con esto, hemos convivido mucho tiempo y no nos preocupa demasiado. Pero si vemos, por ejemplo, el planiferio, nos muestra un polo sur totalmente extendido, una cosa enorme, que tiene una superficie mucho más grande que alguno de los continentes, y sabemos que la realidad no es así, como tampoco lo es Groenlandia, tan grande como prácticamente toda América del Sur. ¿Qué ocurre? En esa proyección lo que está pasando es que
esas líneas paralelas que se encuentran en sentido vertical a lo largo de todo el globo, en el caso de la esfera, se encuentran unidas, llegando a un único punto que está en cada uno de los polos. Mientras que al desplegar ese cilindro, el plano que dibuja ese cilindro, estamos proyectando puntos y los puntos que están más cercanos a los polos se estarían ampliando. Esto es como cuando teníamos cámaras fotográficas digitales, las primeras que teníamos, en los bordes producían algún tipo de deformación. Básicamente, el efecto que ocurría se parece un poco a esta proyección cilíndrica. Sabemos que en la realidad esto no se da, sino que es una forma de representar los puntos que queremos ir verificando del terreno. Uno de los sistemas de proyección en cartografía es la proyección de Gauss-Krüger. Es un sistema que en Argentina lo utiliza el Instituto Geográfico Nacional, antiguamente llamado el Instituto Geográfico Militar. Hace tiempo que cambió su sigla y su nombre, igual que el Sistema Meteorológico, el Sistema Meteorológico Nacional. Es un sistema, les decía, Gauss-Krüger, de proyección de coordenadas planas que se toma como referencia para toda la cartografía. Y en este caso lo que utilizan son meridianos que sean múltiplos de 3. A partir de esos meridianos se construye como ejes cuáles van a ser las representaciones. Los meridianos que se utilizan para representar. En el caso de Argentina tenemos los meridianos que van desde el menos 72 al menos 54, es decir, nos atraviesan con el sistema de Gauss-Krüger 7 meridianos en el territorio nacional. Y a partir de esos meridianos, a ambos lados de cada meridiano, se van construyendo las fajas, lo que la gente de la geografía o del Instituto Geográfico Nacional denominan las fajas de Gauss-Krüger, y que son justamente esas 7 que se aprecian en el mapa de Argentina. A partir de esas fajas, se van a ir desarrollando toda la cartografía que se utiliza a nivel nacional. Por eso, cada una de ellas, ahora vamos a ver cómo se identifican. Cada faja tiene una denominación y que tiene que ver con el meridiano con el cual están referidos, ¿sí? Por eso, para poder referenciar un punto sobre este sistema, se utiliza el número de la faja y una coordenada de cada uno de los meridianos. Entonces, cada faja tiene 3 grados de ancho, es decir, un grado y medio a cada lado del meridiano central. Es así que la faja 1 tiene como meridiano central el de menos 72, la faja 2 el de menos 69, la faja 3 el de menos 66, y así hasta la faja 7 que está en el menos 54. La unidad de medida que se utiliza en estas fajas es el metro, ¿sí? Y bueno, las coordenadas denominadas en Gauss-Krüger van desde 1500 hasta 7500. Entonces, un punto que se encuentre a 10 kilómetros del meridiano, por ejemplo, de menos 60, que sería la faja 5, estará en la coordenada de Y igual a 5.500.000, mientras que para un punto también ubicado a 10 kilómetros, los mismos meridianos, pero al oeste, la coordenada Y sería igual a 5.490.000. ¿Sí? Ese es el ejemplo que estamos tomando. Para ubicar un punto en el sentido norte-sur, este sistema toma la coordenada X como la distancia en kilómetros que existe entre ese punto y el polo sur. Ahí es un poco más simple, ya no estamos hablando de fajas, sería muy complicado hablar de fajas también en sentido longitudinal. Y entonces,
Para definir lo que son cada una de las cartas, se utilizan 4 escalas. Ahora enseguida vamos a ver de qué se trata el concepto de escala, pero básicamente la escala es la representación, es la fracción que determina en cuánto se reduce la representación en función de la realidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una escala de 1 en 500.000, tenemos 3 grados de longitud y 2 grados de latitud. Si pasamos a una escala de mayor detalle, como la de 1 en 250.000, tenemos 1,5 grados de longitud y 1 grado de latitud. ¿Sí? Van a ver ahí en las grillas qué es lo que se está identificando. En una escala de mucho mayor detalle, tenemos 30 minutos de longitud, por ejemplo, en la de 1 en 100.000, y 20 minutos de latitud. Mientras que en una de todavía mucho mayor detalle, en 1 en 50.000, tenemos 15 minutos de longitud y 10 minutos de latitud. ¿Sí? Es lo que se puede apreciar. Esto es la grilla que determina, por ejemplo, una carta, la carta 3166, lo que me está diciendo es que estoy buscando una carta que también puede ser una imagen satelital, cuyo centro esté en el paralelo 31 y en el meridiano 66. Y a partir de ahí se construyen, como dijimos antes, en este caso estamos hablando de una representación de la de menor detalle, por ejemplo la escala 1 en 500.000, donde tengo 3 grados de alcance en sentido longitudinal y 2 grados de alcance en sentido de la latitud. Es así que voy a estar con eje en ese 66, voy a poder alcanzar el 67,5 y el 64,5. Ahí están los 3 grados definidos para esta plancheta. Y en el otro sentido, estoy hablando de que llego con el eje en el 31, puedo alcanzar el paralelo 30 y puedo alcanzar el paralelo 32. ¿Sí? Esos son los límites de la plancheta de 1 en 500.000. Si entro en un grado de detalle, bueno, se empiezan a nombrar en sentido de las agujas de reloj, y estoy hablando de la plancheta 3166. 1 va a ser la que está al noroeste del punto que atraviesa la plancheta principal del 3166, luego le sigue el noreste, luego pasamos al suroeste para terminar en el sureste. ¿Sí? Esas son las 4 planchetas de escala de 1 en 250.000 que conforman la plancheta general de escala de 1 en 500.000. Tal vez esto parezca demasiado tecnicismo, pero si alguna vez necesitan identificar una carta de imagen satelital, ir a pedirla al Instituto Geográfico Nacional, le van a preguntar en qué latitud, en qué longitud está la plancheta y van a tener que ir identificando. Esta es la forma de entrar y de conseguir la que ustedes van a estar utilizando. Hoy en día tenemos Google Earth, pero a veces Google Earth no tiene el grado de detalle que tienen las cartas topográficas ni tampoco el grado de detalle que tienen las cartas de imagen satelital que en nuestro país están montadas sobre las viejas cartas topográficas. Con lo cual, toda la grilla, todo este artilugio matemático, también está montado para las cartas de imagen satelital. Así que se va a seguir utilizando esta proyección de Gauss-Krüger. Algo mencionamos recién, que es la escala. La escala es justamente esto, una razón o una relación, una fracción, en pocas palabras, que busca reducir un segmento en una carta en función de un segmento homólogo en el terreno. Es decir, cuánto equivale una determinada distancia en el mapa versus la misma distancia en la realidad. Entonces,
Una escala en este caso va a ser la medida en el plano sobre la medida en el terreno. Lo que veíamos recién en alguno de estos casos, lo que está representado, si nosotros vemos 1 centímetro en el mapa, para la carta de 1 en 500.000, nos va a estar representando 500.000 centímetros en el terreno, en la realidad. Y así con cada una de las escalas. Una escala de 1 en 50.000, 1 centímetro en el plano nos va a estar representando 50.000 centímetros en la realidad. Y la forma de representar la escala es mediante esa fracción, que siempre la van a ver reflejada en todos los mapas. No hay mapa que no tenga la escala identificada. Es una fracción numérica, como las que mencionamos recién, y también la pueden ver como la escala gráfica. La escala gráfica siempre va a servir para tener una referencia clara y concreta y visible, y para evitar cualquier tipo de alteración que se pueda producir después, porque en general somos muy amigos de reproducir los planos, los mapas, etcétera. La escala gráfica lo que nos va a permitir es mantener la relación, no importa qué reproducción la hagamos. Fotocopiamos, ampliamos o reducimos, la escala gráfica se va a seguir manteniendo. No así la escala numérica. Si yo tomo una carta de escala 1 en 50.000, la llevo a una fotocopiadora interesante y la amplío o amplío un detalle, estoy perdiendo claramente la escala. Si yo lo proyecto en mi clase, supongamos que estamos en un mundo normal donde vamos a clase y hay un proyector en un aula, si eso lo proyecto en una clase, seguramente le voy a estar cambiando la escala a lo que estoy proyectando, ¿sí? Estoy deformando totalmente la escala original. Con lo cual, la escala gráfica nos permite mantener la proporción, ¿sí? Si decimos que ese segmento representa X metros o X kilómetros, eso se va a seguir sosteniendo, no importa el tamaño de mi monitor o de la pantalla que estemos utilizando. Bueno, dependiendo de la escala y el uso de las representaciones cartográficas, se nombra de distintas formas. En general, los mapas son representaciones gráficas que se utilizan solamente para ser observados. Por lo general, no tienen precisión como para realizar ningún tipo de operaciones métricas, no sirven para topografía o no sirven para medir. Mientras que las cartas en general sí se utilizan y se han desarrollado básicamente para trabajar sobre ellas, para escribir encima, para hacer medidas, para traer un escalímetro y proyectar, ir identificando cuestiones y hacer trabajos más de tipo de corte topográfico, que es uno de los puntos de la mayoría de las fundaciones, y las plantas que ustedes van a tener no están ajenas a requerir un trabajo de topografía cuando recién se empiece a trabajar en el terreno. La carta entonces es un nivel intermedio de representación sobre el cual se permiten y tiene sentido realizar cualquier tipo de operación gráfica y de medición, y en general representan una superficie mucho más pequeña que la del mapa, ¿sí? Y por eso tienen un mayor detalle. Tienen una escala menor, tienen una superficie menor y tienen un grado mayor de detalle. Mientras que cuando avanzamos y nos metemos en un plano, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el layout de una planta no es ni más ni menos que una representación cartográfica, ¿sí? Donde decimos, acá va a ir el separador, acá están los filtros, acá está la antorcha, que nunca faltan las plantas de ustedes, acá está el enfriador y estos son los reactores. Es una forma de establecer dentro de una representación gráfica, en este caso cartográfica, de qué manera está utilizado el espacio, ¿sí? Y tiene un grado de detalle mucho mayor, ¿sí? Como pueden pasar también con los planos de un edificio, pero es más fácil verlo en los layouts de planta o en el PNID de una planta
petroquímica como las que van a llevar adelante ustedes en proyecto. Luego puede haber otro tipo de mapas, como mapas generales que buscan representar alguna relación espacial, buscando distintos aspectos geográficos. Puede ser los mapas de relieve, habrán visto, los mapas, el mapa físico que también comprábamos, la marca Rivadavia o de la marca La Prida, creo que había, o Éxito, no sé si había Éxito o Rivadavia, el mejorcito, que tenían el mapa físico tenía representaciones coloreadas, ¿sí? Donde cada relieve tenía algún tipo de color y íbamos desde la llanura verde hasta la cordillera marrón oscuro, y las profundidades del océano ocurría lo mismo. A medida que íbamos escalando en mayor profundidad, el azul se volvía más oscuro. Con lo cual ahí se busca representar algo que físicamente, geográficamente existe de una determinada manera, volverla a un plano y poder identificar y mostrarnos esa relación de aspectos geográficos. Eh, por supuesto que los mapas generales van variando de acuerdo al contenido de lo que queremos mostrar y también en función de la escala. Hay mapas de carácter general y hay algunos de mayor precisión. El mapa de la provincia tiene una escala y el mapa de la nación tiene otra totalmente distinta. Bueno, el conocido y denostado planiferio mundial es una representación de estas características. Más concretamente, vamos a meternos un poquito en las cartas topográficas. Las cartas topográficas hoy en día se usan bastante menos, pero como les decía antes, son la base de cualquier imagen satelital. Todas las imágenes que son tomadas por los distintos satélites que van orbitando la Tierra terminan siendo procesadas, muchas veces hay una intervención porque en general son imágenes que se van digitalizando y de esa imagen surgen distintas coloraciones que finalmente se van transformando también, muchas veces por falso color compuesto, que lo que busca es representar la realidad lo más acabadamente posible. Esto es porque muchas veces aparecen interferencias, no siempre está despejado, muchas veces hay nubes, hay niebla, hay fenómenos meteorológicos que impiden que esos sensores remotos que van montados en los satélites puedan captar mediante justamente sus sensores lo que está reflejándose de la superficie. Con lo cual, para facilitar y despejar de esas condiciones meteorológicas la imagen final, muchas veces las imágenes son logradas mediante distintas superposiciones de la misma imagen en distintos días. Con lo cual se va garantizando que haya una limpieza de esa imagen. Pero volviendo a las cartas, son elementos que abarcan una superficie relativamente pequeña de la Tierra y por eso requiere que tenga un grado de precisión métrica. ¿Para qué? Para que se puedan realizar algún tipo de medición como ángulos, distancias, identificar distintos desniveles, variaciones en superficies y planos, y que esas distancias, superficies, desniveles y planos guarden de alguna manera una relación lo más parecido a la realidad, ¿sí? Que si hay un error, ese error sea parejo a lo largo de toda la representación del espacio que está en esa carta. Lo que se buscan es que estas cartas proporcionen una visión de conjunto en un determinado lugar, y siempre en esas representaciones se buscan que esté la mayor cantidad de detalles, ya sean naturales o creados por el hombre,
y la mayor cantidad de objetos todo lo que se pueda representar mediante un repertorio de signos que nos permiten identificar de qué estamos hablando al leer esa carta. Genera estos signos, aparecen en las referencias y cada uno tiene una forma distinta, ya sea que estamos hablando de un límite provincial, un límite nacional, un oleoducto, un gasoducto. En general las cartas topográficas son de mucho detalle, entonces aparecen construcciones civiles, carreteras, obviamente los pueblos, los cementerios y todo tipo de obra de arte del hombre, por lo menos las que se pueden ver a la escala que está representada en la carta. No se ve muy bien esta imagen, no tenía la verdad una mejor, pero es una carta topográfica, en este caso es de San Carlos de Bariloche. Esta es una de una escala chica, ¿sí? Eh, por lo cual no tiene un grado de detalle, pero básicamente lo que pretendo que vean en esta imagen, esta carta topográfica, es que, bueno, la carta tiene un determinado territorio que abarca, que tiene que ver con esas fajas que estuvimos viendo antes. A la derecha aparecen todas las referencias de las que hablábamos, por ejemplo, está coloreado y lo celeste representa agua, entonces ahí aparece el lago Nahuel Huapi y algunos de los ríos que lo alimentan, así como, bueno, algunos otros lagos vinculados a la cadena. Y también aparecen algunos límites provinciales, aparecen, bueno, líneas eléctricas importantes, electroductos, oleoductos, etcétera. Si vamos esta también, fíjense que, como veíamos antes, esta es la carta de menor detalle y a medida que vamos entrando en el detalle, estamos haciendo un recorte, en este caso es del ángulo superior izquierdo, ¿sí? Por eso se ve el lago con un grado mayor de detalle y perdemos información, o sea, tenemos un territorio mucho más chico que estamos representando mediante esta carta. Todas las cartas tienen sus títulos, ¿sí? Sus referencias y, bueno, las fuentes de información. A todos esos elementos que están fuera del recuadro negro se le denominan elementos periféricos y hacen a la información que la carta está suministrándonos. Mientras que dentro de la grilla de la carta propiamente dicha aparecen tanto los elementos planimétricos como curvas de nivel, ¿sí? O los ríos, los lagos, las construcciones y caminos que van ahí, se pueden identificar dentro de la gráfica. Y si vamos a un grado de detalle mucho mayor, con una escala mucho más importante, estamos hablando del extremo, extremo, extremo izquierdo de la carta anterior, empezamos a ver otro tipo de información. Básicamente esto es para conocer de qué se trata cuando estamos mirando, identificando o tratando de interpretar qué se ve en la cartografía disponible para cualquier tipo de actividad, ¿sí? Obviamente, hoy tenemos herramientas mucho más poderosas como podemos ver tanto en Google Earth como las imágenes satelitales que van montadas sobre la misma grilla, la misma parrilla que tiene el sistema Gauss-Kruger, que durante mucho tiempo se sostuvo para este tipo de cartas topográficas. Bueno, también existen otro tipo de cartas, como las cartas náuticas, sobre las cuales se pueden realizar operaciones, pero en porciones más pequeñas de la Tierra y que, bueno, son una materia aparte, sirven para posicionarse, por ejemplo, dentro de los océanos y mares. Y estas cartas en general lo que aportan también otro tipo de información, como son las cotas batimétricas, es decir, la profundidad que tiene el mar o el océano en ese determinado punto.
porque eso sí, obviamente es una información fundamental para la navegación. Luego también hay cartas temáticas o mapas temáticos, cada una puede reflejar un determinado tema, hoy están muy difundidas. Los mapas, por ejemplo, de densidad de población o se utilizan mucho justamente en las ciencias sociales, los mapas dedicados al nivel de estudio, nivel de empleabilidad, y hoy concretamente, bueno, más que nunca se utilizan para saber, bueno, dónde está la pandemia o qué país, región o provincia está más afectada por el virus, etcétera, etcétera. Bueno, lo que buscan esos mapas en concreto es representar una distribución, una determinada localización sobre una base o una base de referencia, una base cartográfica. Bueno, hay un texto ahí que los mapas representan fenómenos espaciales de cualquier tipo de naturaleza, siempre sobre un mapa base o sobre un fondo de referencia y también sus relaciones en todo lo que afecta al espacio geográfico. No vamos a entrar en el detalle, pero justamente esta mención que hace Miraglia y el equipo de los mapas que representan distintos fenómenos espaciales tienen la base sobre la cartografía o la fotogrametría aérea y dieron lugar a lo que se llama los sistemas de información geográfica, que son simplemente la superposición de distintos mapas o distintas capas, distintos layers, dicen los gringos, que superpuestos nos van a estar informando de todo lo que está ocurriendo en un determinado territorio. Con lo cual, esa información se puede procesar hoy en día porque tenemos justamente procesadores más potentes, tenemos herramientas informáticas que nos permiten generar esas superposiciones y los sistemas de información geográfica que van justamente montando distintos elementos o distintos mapas para un mismo punto de referencia a una determinada región. Pero bueno, eso es prácticamente una disciplina dentro de la disciplina, con lo cual daría para más de una clase. Ahí está el ejemplo del mapa del COVID-19. Esto lo estamos viendo todos los días, no sé si alguien hace un seguimiento, pero es lo que nos muestran tanto los medios de información como, bueno, las páginas que se están dedicando a esto. Por ejemplo, este es de un instituto de la Universidad Johns Hopkins, que todo el mundo conoce. Si uno, ahora no lo podemos ver porque esto es simplemente una imagen pegada, pero si uno se para sobre alguno de los círculos puede tener información en tiempo real de lo que está ocurriendo. Justamente sobre una base cartográfica como es ese planiferio, se está montando una información de otra naturaleza. Y acá llegamos a un punto de quiebre de la información, y esto es casi una pregunta de parcial. Hay algunas cuestiones que nunca deben faltar en ninguna representación cartográfica o geográfica. ¿Y cuáles serían? Básicamente, estas que aparecen acá. Por un lado, todos los mapas, todas las representaciones gráficas, incluso alguna que van a tener que utilizar ustedes en el trabajo práctico, deben tener su título, deben tener sus referencias, si es que hay algo que está marcado, ¿sí?, que requiere la referencia, en este caso, tipo de traza, por ejemplo, trazado, de ahí punteado, o zonas más oscuras, que significan que representa algún accidente geográfico, o las zonas celestes que indican que hay agua. Cada una de esas referencias, lo que yo veo representado en el mapa, requiere una explicación al margen para entender de qué se trata esa referencia. Muchas veces en los proyectos de planta nosotros les pedimos que identifiquen los sitios dentro del layout de planta donde se producen efluentes, residuos o emisiones gaseosas. Y le decimos, utilicen algún tipo de referencia que ustedes puedan
mantener a lo largo del plano, indicando de qué se trata lo que está ocurriendo ahí. Porque si quisiéramos escribir demasiada información sobre la representación cartográfica, posiblemente estaríamos impidiendo ver un poco más allá o agregar algún grado de detalle. Por eso se utiliza ese tipo de información y si la utilizamos tenemos que referirla, tenemos que establecer el lenguaje que traduce esa información. Por otro lado, a la izquierda aparece una cosa que nunca debe faltar en un plano, en una carta o en una representación geográfica de cualquier naturaleza, así sea un recorte de Google Earth, y es el norte. El norte geográfico tiene que estar indicado porque es la forma de nosotros tener el plano o la representación cartográfica orientada hacia donde la queremos, la necesitamos ver. ¿Sí? Y por supuesto, el último de los detalles que nunca debe faltar es la escala. Si la escala es, como dijimos antes, gráfica, mucho mejor. Tiene que estar representada la fracción de la escala y no solo la fracción de la escala, sí puede estar la fracción gráfica, el dibujo de la escala gráfica muchísimo mejor para evitar cualquier tipo de proyección. ¿Estamos bien hasta acá? Me imagino que sí, pero igual vamos a hacer un repaso para ver si hay alguien con preguntas. Un momentito, que voy a ver acá. Se me abrió otra cosa. No quiero nada de esto. Esto tampoco. A ver si alguien chateó con algo. No veo preguntas. O se aburrieron y se fueron a dormir. O se entendió todo hasta acá. Bueno, seguimos compartiendo entonces. Así avanzamos. Igual si no, vayan formulándolas y volvemos sobre el tema enseguida. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en materia de localización y de cartografía en nuestro trabajo práctico? Por un lado, bueno, el objetivo de esta parte del trabajo práctico es estudiar y caracterizar el sitio decidido y predeterminado para la localización de nuestro proyecto. Dentro de las actividades que vamos a desarrollar para esa parte del trabajo es justamente analizar las alternativas de radicación y terminar seleccionando el sitio de localización para nuestro establecimiento. Ustedes este proceso, como les decía cuando comenzamos la clase, lo hacen básicamente para identificar cuál sería el mejor lugar entre 2 o 3 sitios. En general son polos petroquímicos que hay en el país, que en realidad son unos cuantos más, creo que tenemos 7 polos petroquímicos. Bueno, de ese cúmulo, de ese universo de potenciales sitios, ustedes terminan eligiendo aquel que les brinda las mejores condiciones para establecer su proyecto. En el caso, bueno, del análisis ambiental y para determinar la factibilidad ambiental, nosotros les vamos a pedir que vayan un poquitito más allá en ese análisis e incorporen cuestiones ambientales, ¿sí? Parámetros ambientales en ese análisis. Y para eso les pedimos que hagan 3 tipos de caracterizaciones. Es decir, una única caracterización, pero con distintas escalas. Y ahí es donde les pedimos que el resultado de este análisis termine siendo, bueno, por un lado, una memoria descriptiva de la localización, es decir, dónde vamos a instalarnos y por qué, habiendo atravesado el análisis de los sitios entre los cuales se estaba eligiendo para determinar un único sitio, y una vez que determinamos ese único sitio, aparece la memoria y el estudio cartográfico. Ese estudio cartográfico tiene una escala
a nivel regional, trazamos un compás, si es que esto es posible, con 50 kilómetros de radio a partir de nuestro sitio elegido, y ahí estamos realizando un mapa de carácter regional. Luego vamos a ampliar, la escala, reducir el área, para entrar en un estudio cartográfico de nivel local, teniendo un radio de 50 kilómetros alrededor de nuestro sitio de emplazamiento. Y finalmente vamos a verificar el estudio cartográfico de nivel puntual, considerando una escala de mayor detalle, y para eso nos centramos en 5 kilómetros de radio alrededor de nuestro sitio de estudio. Luego de eso, bueno, vamos a tener que sacar conclusiones de qué es lo que geográficamente y cartográficamente nosotros estamos identificando dentro de cada uno de esos espacios. Porque cuando más adelante podamos hacer nuestra evaluación de impacto ambiental, quienes nos acompañan en el cuatrimestre que viene en otra materia, una de la información importante es saber hasta dónde pueden ser las áreas de influencia de nuestro establecimiento. Obviamente, el área de influencia para la mayoría de los impactos ambientales potenciales que vayamos a determinar se verifica en el área puntual, ¿sí? Es decir, con el vecino. A eso en general se le llama área de influencia directa, ¿sí? El estudio cartográfico de nivel puntual, lo que está más próximo a nuestro establecimiento, es el área de influencia directa. Pero algunos aspectos ambientales pueden ir más allá de la influencia directa. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el transporte de nuestras materias primas o de nuestros productos, en general trascienden el área de influencia directa, van mucho más allá. Y lo mismo pasa con algunos otros aspectos, como por ejemplo las emisiones contaminantes. La atmósfera no tiene límites, el viento acarrea, es un transporte de contaminantes. A veces, bueno, existen otros transportes de contaminantes, como por ejemplo el agua subterránea, el agua superficial. Entonces, ahí es donde vamos a verificar la importancia de conocer qué es lo que se puede identificar cartográficamente en el sitio que hemos preseleccionado como lugar de emplazamiento de nuestro proyecto. Eso se realiza básicamente de esta manera. Vamos a Google Earth y trazamos un círculo. Esto no es ningún misterio. Hay que buscar, para hacer esto hay que tener presente la escala. En general Google nos la informa en algún lugar de la pantalla, y bueno, llevar los detalles que se pueden observar en ese radio, en este caso es regional, de 50 kilómetros. Si yo tuviera que describir este recorte de imagen satelital, que de eso se trata, estoy diciendo, estamos frente a 50 kilómetros alrededor de una planta que se instalará en el polo petroquímico de Bahía Blanca, y quedan dentro de ese radio de 50 kilómetros tanto la localidad de Bahía Blanca como la localidad de Punta Alta, una serie de islas que no son para nada despreciables, porque la isla Bermejo, la isla Trinidad y la isla Ariadna constituyen una reserva provincial de fauna y flora silvestre. Con lo cual empiezo a construir cartográficamente qué es lo que se aprecia en ese radio. También puedo ver que hay algunas rutas nacionales, algunas rutas provinciales, la Nacional 3, la Nacional 22, la Nacional 33, y empiezo a mencionar algo de esa información. Como también puedo mencionar que hay 2 aeropuertos que por lo menos se aprecian en esa imagen. ¿Sí? Hasta ahí un grado de detalle. Si yo me meto en una escala de mayor detalle, que es el radio regional de 20 kilómetros, seguramente empiezo a ver algún otro tipo de información, como por ejemplo ahí hay
un sombrerito de universidad que me está mostrando que hay una universidad, veo un hospital con una letra H, fíjense cómo aparecen otras referencias, incluso, bueno, hay otra ruta que antes no se veía y ahora se ve, un cordón vial que rodea toda la ciudad. Las islas grandes ya desaparecieron, pero sigo viendo algunas pequeñas islas y las áreas del estuario de Bahía Blanca, lo que se denomina la ría, y posiblemente ya empiezo a ver ahí a la altura de donde está indicada la ruta 252, la zona portuaria o la zona industrial, que es seguramente un punto más cercano al emplazamiento de nuestra actividad. Fíjense que cada escala nos da una información, obviamente, a un distinto nivel. Cuanto mayor es el detalle, que significa que la relación de la fracción que determina la escala es más chiquita, voy a estar teniendo mayor grado de información, o voy a poder tener más elementos de juicio o de criterio para mi proyecto. Y fíjense que esta es la escala puntual, justamente empezamos a ver con mayor nitidez el área portuaria, Puerto Galván, Ingeniero White y algunos otros sitios aledaños, y las zonas industriales que incluso tienen un icono que las representa, ¿sí? Seguramente si alguno de ustedes tiene un proyecto en la zona de Bahía Blanca, tiene acá buena parte del trabajo práctico encaminado, o bueno, de eso se trata lo que tenemos que reproducir para cada uno de los proyectos. A ver si hay alguna pregunta sobre trabajo práctico. Voy a ir a verificar el chat. Nadie se anima a hacer preguntas por el chat. Si alguien quiere levantar la mano y hacerlo a viva voz, también puede hacerlo. Si no, lo guardamos para después. Bueno, ya casi para ir terminando. El último aspecto que es interesante mencionar cuando nosotros hablamos de localización y de cartografía y de aspecto geográfico es el concepto de ordenamiento territorial. Para definir ordenamiento territorial vamos primero a definir territorio. Y esto es importante fundamentalmente porque nosotros no podemos llevar adelante una actividad en un lugar que no es receptivo para esa actividad. Y es así que en la clase anterior estuvimos viendo el concepto de nivel de complejidad ambiental. Y no sé si habrán podido ensayarlo, pero si trataron de hacer el polinomio del nivel de complejidad ambiental para las plantas de ustedes, que es uno de los elementos, uno de los productos del trabajo práctico a entregar, habrán visto que ese nivel de complejidad ambiental nos va a predeterminar en qué sitio del territorio nosotros podemos llevar adelante una actividad. Como el territorio es único y limitado, justamente dentro de esos límites, para permitir que haya un orden y que tengamos una forma regulada y acordada entre los distintos actores, se determina cuál es el uso que se le puede dar al territorio. Hablar de territorio sería, bueno, para un buen tiempo. Si hablamos de territorio, enseguida aparecen cuestiones como conflictos, como límites. Hay distintos elementos, incluso en la política internacional, que definen lo que es el territorio. Pero bueno, para simplificar, vamos a mencionar que el territorio es cualquier espacio físico que es concreto y que es delimitado, en el cual las sociedades desarrollan sus actividades. Y por supuesto que para desarrollar actividades, el territorio es condición sine qua non para el desarrollo. O sea, nosotros no podemos llevar adelante nuestra actividad,
proyectos de planta si no tenemos predefinido un territorio o una localización. Por supuesto que si lo usamos para una actividad, seguramente estaremos dejando de poder utilizarlo para otra actividad, porque justamente de eso se trata la competencia por el uso del territorio. Y para que esa competencia sea regulada, equilibrada y etcétera, es así que surge lo que se denomina el ordenamiento territorial. Uno de los elementos fundantes del ordenamiento territorial es la potestad, o la potestad, la palabra, que tienen los gobiernos municipales de determinar el uso de suelo dentro de su égida, de su alcance municipal, de su territorio, de su jurisdicción. Es así que los municipios son quienes determinan cuál es el uso que se le puede dar al territorio dentro de su ámbito de aplicación. Como decíamos antes, las categorías en general son de uso rural, de uso residencial o, bueno, de uso industrial. Y a veces aparece el uso mixto. Pero fundamentalmente lo que ocurre es que, como decíamos antes, el territorio es algo limitado. Si se usa para una cosa, difícilmente puede ser utilizado para otra. ¿Sí? Y nuestro país tiene una política de desarrollo y ordenamiento territorial, que si bien no es una ley, es una política en sí misma, tiene que es algo más grande que una ley, no está establecido en un estándar escrito, pero tiene como objetivo guiar las acciones que tengan algún tipo de impacto espacial hacia el crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y también socialmente justo que le damos al territorio. Y también, además de planificar de esa manera, busca construir mecanismos de intervención que sean adecuados para aprovechar las distintas oportunidades que el territorio nos da para desarrollarnos. Como es una política, también busca ser transversal, que inspire, que se inspira, mejor dicho, sobre la base de las distintas realidades concretas y las necesidades reales de la población, ¿sí? Para esto, esta Política Nacional de Desarrollo Territorial está plasmada justamente en una política escrita, es del año 2016, es una política y estrategia que estableció el Ejecutivo de la Nación para el desarrollo y el ordenamiento territorial. Ahora es algo completamente dinámico, porque justamente el uso del territorio así lo es, ¿sí? Lo que busca justamente esta política es trazar el marco y los lineamientos de cómo se pretende como país, y de eso se trata una política que debería trascender a cualquier tipo de gobierno, cómo pretendemos como país crecer, utilizar el territorio, darle aprovechamiento al suelo, y tiene que ser la base justamente para esa construcción de desarrollo. Puede decirse que es una política de Estado, este plan de ordenamiento, está contemplado como de largo plazo, lo que decía hace un minuto. No tiene sentido que cambie el gobierno y cambie esa política. Justamente este tipo de herramientas estratégicas tienen que trascender el cortoplacismo, porque, bueno, justamente cuando alguien va a invertir o va a planificar algún tipo de uso del suelo, ya sea porque vamos a construir un barrio de viviendas, una represa, una planta química, petroquímica o una generadora de energía, necesitamos hacerlo con una proyección ordenada, definida y que se sostenga a lo largo del tiempo. Y por supuesto debe conciliar el proceso de desarrollo económico con las distintas formas de ocupación territorial. Cuando en una de las primeras clases hablamos de sustentabilidad, decíamos que surgía la sustentabilidad a partir de generar valor económico, social y ambiental de manera equilibrada. Justamente el ordenamiento territorial busca esa conciliación,
de que los procesos de desarrollo no interfieran o no modifiquen la calidad de vida ni la posibilidad de desarrollar las economías locales o la imposibilidad de desarrollarlas porque la afectación a la calidad ambiental está siendo deteriorada justamente y se está perdiendo esa calidad o esa posibilidad del uso del territorio y de los recursos presentes en el territorio. Con lo cual, la sustentabilidad está muy apalancada o muy, sí, apalancada es la palabra, en lo que es el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Y tiene como fin el ordenamiento territorial y las políticas de ordenamiento territorial elevar el nivel de vida de la población. ¿Sí? La calidad de vida es uno de los sentidos de tener una política de ordenamiento territorial. Y como es una política de Estado, nos concierne a todos. Nos importa a la sociedad, al conjunto de todas las actividades, ya sea que sean de naturaleza pública o de naturaleza privada. Y bueno, como es una política, la política busca trazar algún tipo de lineamiento que nos permita tomar decisiones. En este caso, las decisiones es qué vamos a llevar adelante, es decir, qué se hace y fundamentalmente dónde se hace. Fundamentalmente lo que te busca el ordenamiento territorial es marcar la cancha, o en este caso, marcar el territorio y establecer líneas, pautas concretas, parámetros, de manera de poder tomar decisiones de qué hacer y dónde hacer. Antes dijimos que si tenemos una industria petroquímica, tiene que estar en un parque industrial exclusivo y no puede estar en medio de un barrio de viviendas, como le pasó a Tanor, en Monroe, y tuvo que salir de ahí, justamente porque hay una competencia por el uso del suelo. Y la proximidad a una planta industrial para una zona residencial puede llegar a ser una cuestión de conflicto. Nadie quiere tener una chimenea a la vuelta de su casa, así que lo que se busca es justamente ordenar mediante estas pautas una política que trace justamente cuáles son las decisiones para llevar adelante una actividad y dónde se puede hacer una actividad y dónde no se puede hacer, y tal vez dónde se puede hacer de manera condicionada. Porque, como dijimos al principio, el territorio es uno y finito. Por eso cuando uno establece un uso, justamente estamos aplicando automáticamente una prohibición o una inhibición de otro uso alternativo. En nuestro país existió durante mucho tiempo un proyecto de ley nacional, empezó en los años 2000, y luego ese proyecto pasó a la política de uso del territorio, la PET de Argentina en 2016, que no es una ley, pero sí es una política que los distintos gobiernos que han venido sucediéndose están tomando en cuenta a la hora de definir las actividades que se van a llevar adelante y sobre todo el desarrollo de las economías regionales, porque es un punto de partida. Al tener un territorio tan amplio y geografías tan diferentes y culturas tan diferentes en nuestro país, lo que se hace en este caso al definir una política territorial nacional es buscar descentralizar mediante distintas políticas regionales ese tipo de ordenamiento, de manera que la suma de las partes pueda terminar siendo al final un proyecto integrador, un proyecto del todo. Hay muchas provincias en nuestro país que tienen planes estratégicos territoriales, como la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Mendoza también aprobó una ley de ordenamiento territorial en el año 2008 y la lleva bastante al día. Una vez que se otorgan permisos para llevar adelante una actividad, lo primero que se va a ver
si esta actividad encaja dentro del marco de la Ley de Ordenamiento Territorial. Estas leyes en general son el punto de partida, son el pasa no pasa de un determinado proyecto, con lo cual hay que darle la importancia que se merecen. Luego, sin necesidad de que se mencionen como leyes de ordenamiento territorial, hay muchas leyes que por su naturaleza legislan sobre el uso del territorio, aunque no de forma orgánica, no de forma sistemática, sino más puntualmente. Por ejemplo, todas las leyes que determinan un parque nacional, todos los parques nacionales están establecidos por ley. O sea, cada parque nacional, o hay por ahí un grupo de parques nacionales que están establecidos dentro de una misma ley, pero en general cada parque nacional tiene una ley que lo establece. Justamente el hecho de definir que ese parque nacional tiene un determinado uso, que es una reserva de protección ambiental para la naturaleza, para generaciones futuras, que puede ser utilizado como uso recreativo, turístico, etcétera, y dentro del mismo parque también hay áreas que son más intangibles o tienen distintos grados de protección. Esas leyes son, si bien son sectoriales y son puntuales, están determinando qué ocurre en ese territorio. El uso en ese territorio es exactamente ese y no es otro. O sea, nadie debería tener, salvo excepciones, hay parques nacionales que tienen una ciudad adentro, como el Parque Nacional Nahuel Huapi, que justo acabamos de ver la carta topográfica. Salvo excepciones, en general, los parques determinan el uso del territorio, y en ese caso es un uso de conservación y no de otra cosa. Y como eso, como las leyes de parques nacionales, existen otras que también determinan la protección del territorio o de lo que está arraigado allí, como por ejemplo las leyes de bosques nativos. Luego, en un plano mucho más urbano, existen los códigos de planeamiento urbano, como de la Ciudad de Buenos Aires o de la mayoría de las ciudades más importantes del país, que tienen un código de planificación urbana y que también, de alguna manera, determina qué es lo que se puede llevar adelante en un determinado barrio o un determinado sector de la ciudad y no en otro. Es así que habrán visto que sobre las avenidas es posible construir con una determinada altura. Luego en las calles interiores esa altura se va perdiendo y tiene que ver con un ordenamiento que la ciudad quiere hacer del uso de su territorio, ¿sí? Es una forma de definir qué se hace y cuáles son las actividades que pueden proyectarse y pueden llevarse adelante, implementarse en un determinado espacio. Bueno, luego hay leyes de promoción industrial, las que definen y crean los parques industriales y parques tecnológicos, como lo es, bueno, siempre citamos el ejemplo de Bahía Blanca porque es una ciudad excepcional, cuna de próceres. Y luego existen otras concesiones, como por ejemplo todos los permisos de explotaciones mineras o explotaciones petroleras, que también están definidos por leyes, muchas ya provinciales, algunas nacionales, que nos dan una idea de cuáles son las actividades que se pueden llevar adelante dentro de esas cuencas o esos territorios. Ahora, por supuesto que el desarrollo de distintas infraestructuras lineales, como el tendido de vías, rutas, autopistas, aeropuertos, todo tipo de ductos, oleoductos, acueductos, gasoductos y toda infraestructura que busque un mejoramiento de la calidad de vida de la población o de la producción o el desarrollo, también son consideradas en algún plan de ordenamiento territorial. El modelo de desarrollo de territorio que sostiene ese plan estratégico nacional es, por un lado, el que considera un esquema integrado nacional e internacional, que son las dos figuras de la izquierda, ¿sí? Por un lado el integrado nacional y
el integrado internacional, que tiene que ver con todos los intercambios con nuestros países vecinos y con los que no lo son también, a través del aire o del mar. Luego, a partir, también considera un esquema de fortalecimiento y reconversión productiva, que es esto que hablábamos de las distintas regiones, ¿sí? En las que se puede llevar adelante determinadas actividades y, por supuesto, el fortalecimiento en esos sitios de esa actividad, o lo mismo la distribución de las poblaciones. Luego busca que tenga un esquema de conectividad interna, ya sea a través de ferrocarriles, de tránsito aéreo o de pistas, autopistas y rutas normales, también tendidos de fibra óptica y otro tipo de canales de comunicaciones. Y finalmente, bueno, el esquema de grandes centros urbanos que concentran la actividad dentro de las distintas regiones. Este modelo, decimos, se denomina como modelo deseado de territorio, y lo que persigue justamente son esas 4 ideas rectoras que están muy vinculadas entre sí y que son las líneas de acción para alcanzar ese modelo deseado. Como hablamos la otra semana, esto es un proceso gradual que puede tener distintas metas. En este caso, las metas son en sí mismas distintos esquemas que van apuntando a la concreción de un ordenamiento territorial sostenido en el tiempo. Bueno, esta es la presentación que tenemos para compartir. Ahora vamos a ver si hay preguntas, inquietudes. Alguien escribió, nadie está mencionando nada. Se fueron a tomar la sopa. Temprano para la sopa. Sí, Santiago pregunta si las clases las suben al aula. Subimos la presentación PowerPoint y también vamos a subir el video que se está grabando en este momento. Después lo vamos a subir. Tengo un déficit sobre el video de la clase anterior porque quedó grabando y hay unos minutos que necesito cortarle. Al final quedó grabando sin clase. Bueno, de última lo subo como está. Sabrán disculpar que llega un momento que la clase termina, pero la grabación sigue. Así que si puedo resolverlo, la subo con eso cortado. Si no, la subiremos como está. Simplemente un error de haber seguido grabando y bueno, de desconocer todos estos herramientas que vamos conociendo sobre la marcha también. Así que sí, Santiago, es que la presentación de PDF que dimos en la clase ya está subida y después vamos a subir el video porque sé que hay compañeros que no pueden asistir en este horario o algunos están por ahí trabajando en turnos especiales. Así que bueno, para que tengan esa posibilidad. Originalmente grabábamos las clases y para que la puedan ver cuando quisieran, pero luego, bueno, intentamos hacerla online y esto es lo que está saliendo. De nada, Santiago. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahora. La semana próxima, les recuerdo, tenemos la presentación de revisión de los trabajos prácticos, así que van a tener que ir la fecha para subir los trabajos al aula virtual, con lo cual si tienen preguntas específicas de su TP, bueno, tienen la posibilidad de hacerlo mediante el foro, pero si quieren hacerlo ahora, este es un buen momento. Pueden hacerlo por el chat o, bueno, si nos ordenamos también pueden habilitar sus micrófonos y hacerlo mediante la voz.
Por ahí hay un micrófono. El mío. Ingeniero Guevara, ¿algún Claro. comentario? Buenas tardes. ¿Algún comentario? Buenas tardes. No, bien. Lo importante de estas clases es tomar el concepto, ¿no? Porque estos son todos temas de especialistas y bueno, nosotros lo damos como una información para el objetivo que buscamos, ¿no? Relacionar el proyecto que tienen ustedes con el entorno, ¿no? Esta es una herramienta más geográfica que nos permite identificar en las imágenes cosas que le pedimos en el proyecto, que son importantes, los recursos disponibles o presentes o que se visualizan en el entorno. Las áreas vulnerables, las críticas, que después tenemos ahí un tema para que cada uno vaya identificando. Ujú. Sí, es que está bueno el comentario. Sí, justamente, bueno, estas clases en general lo que buscan, como dice ingeniero Guevara, es alimentar la parte, bueno, teórica y de conocimiento de los aspectos que pretendemos que aparezcan reflejados en el trabajo práctico, en la definición de la factibilidad ambiental de los proyectos de ustedes. Por eso, Claro, estos eh, temas siempre se discuten en clase, ¿no? Es más, el intercambio es más fluido. más fluido, ¿no? La discusión ahí. Tal Pero cual. bueno, es importante porque en este caso del estudio de factibilidad, como el próximo, que es el estudio de impacto ambiental, lo que busca fundamentalmente es relacionar las acciones de mi proyecto con los factores, con la calidad de los factores, con lo cual tengo que identificarlos. Muchos de ellos los identifico por el sistema geográfico, ¿no? Permite es una gran herramienta visual. Por eso Tal una cual. cosa que le pedimos es que implanten, aunque no tengan el terreno ni nada, bueno, un sitio previsible en el lugar como para ver el entorno. Total, esto es como una gimnasia, ¿no? Ujú. Tal cual, un ejercicio. Es un ejercicio que sirve para tomar noción de lo que son. Siempre decimos en las clases que el proyecto no es el proceso. El proyecto va mucho más allá, el estudio, la factibilidad de los proyectos va mucho más allá del proceso que tenemos. Nosotros tenemos, el ingeniero químico o la formación que tenemos es bastante más cerrada, ¿no? Ujú. Entendemos como el proyecto que es el proceso y en realidad es mucho más amplio. Con Tal esto cual. tratamos de darle una amplitud más importante, para lo cual intervienen otras profesiones, otros temas, pero bueno, Otras aristas, sí, señor. otras aristas que cuando nos toque ir a una planta, intervenir en un proyecto y aparece un geólogo, un meteorólogo, un sociólogo, ¿no? Que podamos entender cómo es la lógica, ¿no? Por más que Tal no cual. hagamos el trabajo totalmente nosotros, pero nos integramos en un equipo multidisciplinario. Ujú. Exactamente. Cada uno aportando desde su Exacto, lado, pero desde su uno, aspecto, de el su especialidad. ingeniero, nosotros como ingeniero tenemos que por lo menos saber de qué se trata o Ujú. cuáles son las herramientas, aunque no hagamos el estudio en detalle. Sí, sí, poder hablar el mismo idioma, en cierta forma. Exacto. Y Ujú. manejarnos con los otros profesionales, Tal cual. así como en la materia próxima vamos a tener a dos abogados, bueno, también tenemos que manejarnos con los abogados, entender el lenguaje, qué piensan ellos de los mismos temas que nosotros estamos viendo, nos dan un Exacto. enfoque distinto y nos amplían la cabeza un poco. Tal cual, nos amplían el panorama, sí. No, dejamos de ver las cajas negras que se ven Exacto. cuando La cajita esa. el diagrama de caja que dice, bueno, esto no, esto es caja negra. Bueno, no, acá la caja negra en ambiental, la caja negra no existe. O sea, buscamos que aparezcan las soluciones en ingeniería de factibilidad ambiental, especialmente en evaluación de impacto ambiental,
lo que se busca es identificar dentro de todo el proyecto donde tenemos algún tipo de interacción, intercambio con el ambiente. Y al desagregar eso, aparecen un montón de lugares que no son los límites de la planta. Exacto. Siempre decimos eso. Nosotros vamos más allá del cerco perimetral del alambrado olímpico de la planta. ¿Por qué? Porque nuestros productos trascienden ese alambrado, las materias primas provienen generalmente de fuera de ese alambrado, los Exacto. insumos, la energía, el transporte, la gente que se favorece con nuestro producto, la gente que trabaja en nuestra planta, y bueno, empezamos a construir justamente todos esos elementos de manera de poder hacer un análisis mucho más detallado. Exacto. Y acá un punto importante que está preguntando una compañera, Janina, dice si vamos a subir los archivos para la parte de línea ambiental en estos días. La idea era compartirlos Mandárselo por mail. mandárselos por mail con cada uno de los grupos, así que Y los grupos acá, por lo que estuve viendo, sí. son de Bahía Blanca y de San Lorenzo. Hubo un caso de San Lorenzo y del resto de Bahía Blanca. Perfecto. Bueno, identificado eso, Después quedará algún grupo después suelto, pero no los le que... vamos le vamos a compartir esa información para que puedan trazar la línea de base ambiental, darle un vistazo al documento, sí, a los documentos que le vamos a estar enviando y poder tomar algún tipo de conclusión para cubrir ese aspecto del TP. Así que sí, Es mañana complementario. estaríamos mandando esa Claro, parte. que es como complementario con la localización, es dos caras de lo mismo, ¿no? Exactamente, es complementario y sinérgico, tal cual. Exacto. Bueno, ¿alguna otra consulta, inquietud, comentario? Nadie levantó la mano. Por mi parte no, dice La Janina. voz, Bueno, de todas formas, si alguien se queda con ganas o alguna duda, luego existe, en el aula virtual existe el foro y de esa forma también podemos ir evacuando la duda. ¿Sí? Creo que todos ya habrán visto el esquema de, de trabajo práctico con la versión nueva y deben estar al tanto de qué es lo que van a tener que presentar la semana que viene, subir al aula virtual, ¿cierto? Así que si hay alguna duda en relación a esto, tienen algunos días como para plantearla al foro. Ah, alguien dice que cree que no subieron el archivo actualizado. Bueno, vamos a verificar eso. con Yo la fecha, creía que, claro, que estuvimos revisando hace unos días, el otro día. ingeniero. Tal vez Mm, no lo subimos. Puede ser que esté el mismo. Tiene razón Janina, así que, eh, bueno, tomamos nota para subir la versión nueva. perfecto. De nada. Bueno, gente, si no hay más comentarios, estaríamos para seguir con nuestra vida en cautiverio. Claro, ya quedamos, seguimos encerrados. Seguimos encerrados por un buen tiempo más. Bueno, gracias a todos, ingeniero. Muchas Listo, gracias. gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chau, chau. Voy a dejar de grabar, que es lo más importante ahora.